Padre, hace unos momentos comentábamos sobre lo que es la subcultura, la cultura y demás. Pero en términos espirituales, la libertad es algo infinitamente más grande. Porque aparte, en el espíritu, el reto esencial es que la libertad sea absoluta. Una libertad de sentir, de pensar, de considerar, sin que nada absolutamente ni lo contraponga, ni lo manipule, ni cosas por el estilo. Esto sí ya es otra cuestión humanamente más profunda y más seria, y de ahí nace la verdadera libertad, la absoluta libertad. Y entonces, cuando hablamos de libertad y de cultura y subcultura y todo eso, es que ahí viene el verdadero problema. Entonces, ¿qué tan libre se es cuando se está subculturizado? Ahí está. Pues sí, a ver, claro, tenemos, como hemos dicho antes, distintos niveles. Nuestra vida se mueve en distintos ambientes, círculos, etcétera. Y claro, hay pues desde la base hasta la cima, pues diríamos, ya que hablas de pones ese término de subcultura, ¿verdad? Diríamos que hay una cultura fundamental y después una subcultura. La cultura fundamental está en la constitución del ser humano para nosotros, creado por Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, si Dios lo crea a su imagen y semejanza, obviamente que lo crea libre. Absolutamente libre. Libre. Y lo vemos enseguida, pues, el hecho de que el ser humano desobedezca la directriz que Dios le había dado, según la parábola de la creación, ¿verdad?, de no comer del fruto del árbol, pues, primeramente le dice no come, ¿no? Entonces, si yo te digo, no hagas esto, es porque eres libre para hacerlo y no hacerlo, o no hacerlo. Y si tú luego eliges el no hacerlo, como en este caso, pues quiere decir que eras libre. O sea, Dios nos ha hecho libres, y ese es uno de los privilegios más cuestionantes, diríamos, no cuestionables, cuestionantes del ser humano, ¿verdad? Porque a veces dice, ay, mejor, ¿no? A algunas personas les iría mejor no ser libres, para no hacer tantos disparates en la vida, ¿no? Porque no dan pie con bolo, ¿verdad? Pero ahí está la grandeza, es decir, es como el amor es libre. Entonces, ¿cuál es la grandeza de que dices a una persona te quiero, te amo? Pues es que es algo libre. Te quiero porque te quiero. Yo elijo o yo acepto esa experiencia del amor. No me veo impelido por una necesidad psicosomática a querer a ciertas personas y odiar a otras o a no quererlas, sino que yo elijo a través de una reacción, diríamos, de afinidad psicológica. Yo elijo si quiero a esta persona, si la quiero cultivar su amistad, si quiero vivir con ella, etcétera. Entonces, las cosas más sagradas Dios nos las ha puesto como algo libre, ¿verdad? Entonces Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios. Si Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es porque yo soy quien decido si lo amo o no. Fíjate qué ejemplo tan maravilloso, pues, que Dios, siendo Dios, te deje a ti la libertad de que si lo amas o no lo amas. Pero también Dios, siendo Dios, nos da como tesoro la libertad para tender y hacer el bien en toda su forma. Claro, pero te da la libertad. A ver qué padre de familia le dice a su hijo, oye, si quieres me respetas, y si no, no, elige. No, eso no existe. No existe. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cultura del orden de la familia, etcétera. Esa cultura está basada en
en ciertas condiciones del ser humano. Y en condiciones convencionales, estamos de acuerdo. Primeramente del papá, que no se siente seguro de que su conducta va a ser merecedora del respeto de su hijo. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, en cambio Dios dice, pues tú verás. ¿No? Pero padre, tú verás si eliges amarme, respetarme, etcétera, o quieres tomar otro camino. Pero en esa parábola también es donde volvemos con el mismo tema. Si nadie hubiera influido y metido ideas discordantes que no tienen que ver con la libertad, el ser humano no hubiese cometido ese pecado original. Bueno, hubiera continuado en el bien. Pero es que y eso es la subcultura. Esa suposición pues no tiene mucho fundamento, porque no fue así. O sea, Dios lo previó de otra manera. Lo previó. Entonces, si lo hubiera sido, si hubiera, no. Dios creó al ser humano en esa condición y le dio la libertad para obedecer o para no obedecer. Entonces ahí está precisamente la raíz, pues, clarísimo, la raíz de la libertad del ser humano, que Dios te respeta. Entonces, si Dios te respeta, qué tremendo, ¿no? O sea, si Dios te respeta, ¿cómo yo no te voy a respetar? O sea, todo esto surge porque, como ejemplo, en la actualidad y hace varias generaciones existe la tendencia de conducta en los jóvenes, que es reproducir una conducta donde supuestamente son libres. Entonces yo adopto una moda y me visto de tal forma y tengo que escuchar a fuerza tal música, porque eso es lo que deben hacer los jóvenes. Sí. Y la libertad es que yo pueda repetir ese mismo cartagón de conducta. Jamás la he pensado, ni razonado, ni tengo ni la más remota idea de siquiera está ligada a mi bien y beneficio. Simplemente repito, como borrego. Sí, bueno. Eso ya no es libertad, y sin embargo lo llamamos libertad. Sí, bueno, pero luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso. O sea, porque a eso yo me refería con la libertad total. Las limitaciones de la libertad o la vulnerabilidad de la libertad, ¿no? Pero aquí en este asunto creo que es muy importante poner de relieve cómo Dios respeta la libertad del ser humano, porque en las religiones, al menos la que yo conozco, o la que así llamamos cristianismo, no se ha respetado la libertad del ser humano, y hemos creado una mentalidad pues muy moralista, y con unas como unas obligaciones de que, bueno, que si tú haces mal, yo tengo que hacer todo lo posible para corregirte, ¿no? Como que es algo que tú, ¿no? Es que está en juego tu salvación, tu felicidad, etcétera. Bueno, ciertamente que el Evangelio dice, si tu hermano peca, corrígele, ¿verdad? Y corrígele de tal manera que, pues sí, que le ayudes, pero que le ayudes, no que lo obligues. Cuanto menos que lo castigues, que desafortunadamente es lo que se ha hecho. Le vayas dando, habla de una especie de proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la capacidad de la persona ante la corrección es diferente. Entonces, si esa persona no acaba de entender ese camino, bueno, le vas ayudando hasta que pueda él entender que está equivocado. Pero en realidad, a la base de todo eso está el respeto a la persona y el amor a la persona. O sea, no hacerlo por motivos así como fanáticos, de que es el único camino. El único camino es este, ¿no? Y si no, pues te vas a condenar. Entonces, amenazas que hemos creado en torno a los principios morales de nuestra vida religiosa para obligar a la gente a hacer las cosas. Eso ya afortunadamente lo estamos superando, pero eso va en contra de lo que vemos en la vida, en la historia de la salvación, tal como Dios se porta con el ser humano y tal como lo vemos luego encarnado
en Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo pues respeta a las personas de una manera admirable, no anda predicando y amenazando a la gente, sino ofreciéndoles la amistad, ofreciéndoles un camino de otra vida, sabiendo que esa gente no es feliz, etcétera. Y tú sabes cómo cuando Jesús inaugura su misión en la sinagoga de Nazaret, cita al profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la libertad a los oprimidos. Sinónimos, ¿verdad? Pero a proclamar la libertad. ¿Y quiénes son esos oprimidos y esos cautivos? Pues son los que son esclavos de sus pasiones, y dentro de esas pasiones pues también viene eso que decías tú, de las pasiones que nosotros nos creamos, ¿verdad? Porque una cosa son nuestras 7 pasiones, fuerzas interiores que tenemos a actuar por razones egoístas, y otra son esas pasiones que llamas tú subculturas, ¿verdad? Que se van imponiendo con el tiempo y que hacen que el joven pues a lo mejor se trauma si sus papás no le dejan peinarse de esta manera o vestirse de esta forma, etcétera, porque se siente luego marginado, no se siente que pertenece, se siente como niño, qué sé, ¿no? Pero es que sigue siendo niño porque ni siquiera se ha cuestionado por qué lo hace, simplemente porque hay que hacerlo. Sí, pero digo, se ve como niño hijo de papá o de mamá que no tiene la libertad para decidir, etcétera, y los otros le van a mofar, se van a mofar de él, le van a entrar al bullying, ¿verdad? Al bullying. Entonces, sí, yo creo que sí es importante el ver cómo esta libertad, este privilegio de la libertad que tenemos nosotros dentro de nuestra condición humana, porque Dios nos lo da, pues claro que se encuentra con muchos obstáculos, y por ahí es donde tenemos que atacar, ¿verdad? Por donde tenemos que ver cómo lo enfocamos. Hacemos un pequeño corte, padre. Pues ni modo. Y ahorita regresamos. Tijera. Tijera.